urgencias hipertensivas. Mi compañera ahora Sofía Sánchez y yo Andrés Amaya. Entonces, como primero quería mostrarles esta tabla que es un resumen de las cifras que utiliza el consenso americano. Saber que tenemos algunas diferencias en cuanto a lo que consideramos normal con el consenso colombiano, pero que sin embargo los valores y las cifras que utilizamos para crisis hipertensiva se mantienen para todos igual. Es una cifra mayor a 180, 120. Cualquiera de los dos, tanto la sistólica como la diastólica, que esté por encima de estos valores, ya me da criterios para clasificar, pues por lo menos por una hipertensión, por cifras tensionales, una crisis hipertensiva. Entonces, en el consenso colombiano consideramos hipertensión arterial, cifras arteriales por encima de 140-90. Ellos hablaban de que esto es para que sea más práctico y más fácil para nosotros, los médicos, clasificar a los pacientes como hipertensos o no hipertensos. Sin embargo, las guías alrededor del mundo van a empezar a clasificar a los pacientes como hipertensos con cifras que están por debajo de esto. Pero digamos que aquí en Colombia esta es la cifra que utilizamos para hipertensión. No es crisis, sino hipertensión. Entonces, saber que la crisis hipertensiva es un aumento brusco de la presión arterial, generalmente con cifras por encima de 180, 120. Ya vamos a ver que hay algunas excepciones y saber que es una elevación aguda que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, la gravedad no se determina por las cifras como tal, sino por el delta de las cifras, por la diferencia de estas, por cómo han aumentado las cifras. Si tenemos un paciente previamente hipertenso, un aumento, por ejemplo, hasta 180, 120 en un paciente que estaba a 170, 110, no es tan grave como en un paciente normotenso previamente. Entre las causas más importantes que vamos a tener, como primero, pues la mala adherencia al tratamiento o un tratamiento inadecuado o un tratamiento pues subterapéutico, enfermedades endocrinas, renales, el embarazo o intoxicaciones por drogas. Y se presentan como urgencias o emergencias hipertensivas. Yo aquí le quería preguntar al profe, pues es que el otro día estábamos discutiendo con una compañera de que en algún momento escuchábamos o leímos acerca de que ya no se utilizan estos términos, sino crisis con órgano blanco o sin órgano blanco. No sé ahí cuál sea, profe, si nos puede decir. Sí, de hecho, no sé si dentro de la revisión que hicieron, hay unas nuevas guías de este. Claro, no sé si alcanzaban a revisar las guías de la ISH, ¿sí? Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿sí? Dentro de esas guías, pues ahí se redefinen realmente cuándo es una persona hipertensa y digamos que se tiende a eliminar realmente el concepto de crisis. Pues si uno es estricto y se basa en esas guías, no habría que utilizar esas terminologías, ¿no? Sin embargo, no sé, pues yo soy de los que pues todavía me gusta utilizar eso, me siento como cómodo, pero el mensaje de si utilizar es como tratar de eliminar, porque realmente han notado ustedes que eso es una definición como arbitraria, ¿por qué 180 y 120 y no por qué no 170, ¿sí? Porque posiblemente esa definición cuantitativa de cuando vaya una crisis o no, pues sigue siendo arbitraria y de mucha discusión. Entonces, por eso en esas guías, que pues si no lo han revisado, se las recomiendo, las guías de la ISH de este año, pues ahí aclaran algunas cosas respecto a la definición de realmente la hipertensión, qué es un paciente hipertenso y cuáles son los pacientes que realmente tienen hipertensión con órgano blanco o órgano blanco, ¿sí? Entonces, sí, pues le contesto de esa manera, pues para que diga revisión respecto a esas guías. Repito, ISH, las guías que son de este año. Ok, vale, profe. Entonces, digamos que siguiendo como veníamos, para la definición como tal de urgencia y emergencia, la diferencia va a estar en el órgano blanco. En la urgencia no vamos a tener daño a órgano blanco y es un manejo más conservador, puede ser más lento, puede ser en pacientes ambulatoriamente. En cambio, en una emergencia hipertensiva es un aumento agudo que ya tiene daño de órganos blancos.
Dentro de estos tenemos el sistema nervioso central, corazón, riñón, y va a comprometer la función de estos órganos. Necesita medicación parenteral y hospitalización. Entonces, saber que pueden desarrollarse estas crisis hipertensivas en pacientes con o sin hipertensión preexistente. Tenemos, por ejemplo, jóvenes, que en este caso utilizamos una definición de un artículo en los que revisamos, menores a 60 años, donde una presión diastólica va a estar típicamente por debajo de 120. Pero digamos que un aumento brusco podría ser suficiente para causar los síntomas. Entonces tenemos como ejemplo las mujeres embarazadas que se desarrollan eclampsia, los jóvenes que desarrollan glomerulonefritis aguda, los pacientes que tienen intoxicación por drogas estimulantes, que también nos pueden llevar a crisis hipertensivas. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar estos pacientes? Saber que lo debemos hacer principalmente basados en la historia clínica y el examen físico de estos pacientes, buscando algunos, digamos, signos o síntomas cardinales con ellos. Tenemos lesiones o trauma craneal, síntomas neurológicos como agitación, delirio, estupor, convulsiones o alteraciones visuales, focalización, que nos hablaría de pronto de una etiología de isquemia a nivel del sistema nervioso central, de una ACV. Tenemos hemorragias o exudados a nivel retiniano. Entonces, saber que siempre en los pacientes que tengamos cifras tensionales muy elevadas, es necesario realizar una fundoscopia. Digamos que esto ya nos haría pensar en una retinopatía hipertensiva. Pacientes con náuseas o vómito nos hablan de aumentos de la presión intracraneal. También podemos buscar otros síntomas como el malestar o el dolor a nivel torácico. Nos puede hacer pensar en infartos o en disección aórtica. El dolor de espalda agudo severo, también en disección aórtica. La disnea en el edema pulmonar, secundario al aumento de la tensión arterial. El embarazo, pues claramente si tenemos una paciente embarazada que nos llega con cifras tensionales elevadas, lo primero que tenemos que pensar es preeclampsia, si no es que está en un estado ya eclámptico. También fármacos que nos puedan causar hiperadrenergia, como cocaína, anfetaminas, penicilina o inhibidores de la MAO, o interrupciones de otros antihipertensivos como la clonidina. Sabemos que la suspensión abrupta de la clonidina nos va a generar una hipertensión como de rebote, u otros agentes hipertensivos que tienen como esta característica también. En general, además de realizar, digamos, algunos de los siguientes exámenes, buscando, pues, haciendo la clínica, y según la clínica debemos buscar estos exámenes, pues también se debe dar el manejo antihipertensivo, ya lo vamos a ver. Entonces, saber que esto se debe hacer según los síntomas que nosotros veamos. Entonces tenemos electrocardiograma, radiografía de tórax. Esto sería pensando, por ejemplo, en los pacientes que nos ingresan con dolor torácico. Un uroanálisis, electrolitos séricos o creatinina sérica. Esto buscando, estos dos últimos, buscando afectación renal. También biomarcadores cardíacos para eventos isquémicos cardíacos. TAC o resonancia de cerebro, si hay lesiones en cabeza, síntomas neurológicos, retinopatía hipertensiva, náuseas o vómitos, para descartar específicamente si hay algún otro tipo de alteración en el cerebro que nos pueda estar condicionando estos cambios. O una TAC o una resonancia de tórax contrastada o un ecocardiografía, transesofágica, que nos ayudaría a diferenciar los pacientes con disección aórtica. Entonces, el tratamiento de estos pacientes... Espera un momentico, Andrés. Sí. Entonces, mira, las definiciones de hipertensión, pues ha cambiado y sigue siendo, digámoslo así, de una manera cuestionable, ¿no? Ustedes recordarán, si lo revisaron, que en el 2017 las guías americanas sacaron una información considerando a los pacientes hipertensos a partir de cifras de 130 a 80. En ese orden de ideas, pues muchísimas personas pasaban a ser hipertensas, ¿sí? La diferencia era que no todas esas personas con cifras de 130 a 80 hacia arriba
requerían probablemente pues una intervención farmacológica. Con las nuevas guías se vuelve a defender la definición de 140-90. O sea que si usted quiere decir mi paciente es hipertenso, tienes que referenciar a qué guía está refiriéndose. En ese momento, pues la guía que está más actualizada y que probablemente tenga un sustento pues, científico, es de seguir teniendo que es hipertenso aquel paciente 40-90. Entonces, en el 2017, las guías de la AJA clasificaban al paciente hipertenso a partir de 130-80. Antes de esa guía existía la definición de 140-90, ¿sí? La cual fue como trastornada pues por esa definición en el 2017, pero nuevamente en 2020, en plena pandemia, pues se vuelve a tomar la definición de 140-90. Y hay que referenciarlo cuando ustedes hagan el diagnóstico de cada paciente, ¿sí? El diagnóstico. Entonces, pues eso es como importante tenerlo presente. Entonces, pero hay que tener presente lo siguiente, ese criterio ¿Está grabando? de 140-90 aplica para el paciente que se le toman atenciones en el consultorio. No así para el paciente que se le toma la atención arterial de forma ambulatoria. Si un paciente tiene promedios de lecturas de tensión arterial ambulatorio por encima de 130-80, se considera que varía si es diurno y nocturno. Si es diurno, 135-85, ¿sí? Y si es nocturno, 120-70, porque ustedes recordarán que en la noche, ¿sí? Debe haber un descenso fisiológico de las cifras tensionales. Si no existe ese descenso, hay un problema y el paciente puede tener hipertensión, ¿sí? Entonces, ese es como el concepto. Ese monitoreo ambulatorio que les menciono, estoy refiriéndome a un sistema de monitoreo de presión conocido como MAPA, que algunos de ustedes lo han escuchado. Monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿sí? Esos son los valores para clasificar al paciente hipertenso o no, de acuerdo a si es vespertino o nocturno. Pero la que es tomada de consultorio, que es la más frecuente, puesto que todos los días vemos pacientes, se debe considerar con límite de hipertensión cuando esta es 140-90. Si el valor no da eso, el paciente debe ser estudiado ambulatoriamente con un sistema, por ejemplo, MAPA, para evaluar si realmente es un verdadero hipertenso o es una pseudo hipertensión o una hipertensión de bata blanca. Entonces, ese es como el primer mensaje para definir el paciente que es hipertenso. ¿Listo? En cuanto a la definición de si es o no, pues sin embargo, recordar que probablemente esa cifra es arbitraria, 180-120, porque usted puede tener órgano blanco con cifras inferiores a este valor. Por eso es que se está hablando de no decir crisis hipertensiva, sino mencionar hipertensión con órgano blanco o sin órgano blanco. ¿Listo? Ok, vale, profe. Bueno, ya siguiendo con la parte del tratamiento general, saber que los pacientes en riesgo de complicaciones por la hipertensión arterial severa también pueden tener un riesgo de complicaciones por una reducción brusca. Podemos llevar a pacientes, digamos, llevarlos al otro lado, llevarlos a hipotensión. Entonces es importante que la reducción se debe hacer entre un 20 y un 25% de las cifras que nosotros recibimos. Digamos que esto, dependiendo en cuánto tiempo, va a variar dependiendo si es una urgencia o una emergencia. Pero en general, digamos que en las primeras 12 horas ya se debería haber bajado del 20 al 25%. Ahora como tal el tratamiento de la urgencia, como tal, recuerde que la urgencia es la crisis sin órgano blanco. Tenemos que es posible administrar el tratamiento oral para reducir la presión arterial a niveles seguros de 24 a 48 horas después. Pero pues idealmente debería ser antes, ¿no? Los pacientes asintomáticos no van a requerir reducciones inmediatas de la presión arterial. Debemos buscar otras medidas como llevar a los pacientes o tenerlos en un lugar tranquilo, en reposo,
e incluso en algunos pacientes que se deba a otro tipo de alteraciones que nos conlleven agitación, podemos utilizar una sedación leve con clonazepam o alprazolam, e iniciar medicaciones vía oral, reiniciando los fármacos previos si hubo algún abandono. Saber que todos los fármacos de los pacientes en urgencia van a ser vía oral. Aquí tenemos 4, digamos, medicamentos que podríamos utilizar dependiendo de cuál tengamos a la mano. Si podemos ver, los dos del medio tienen un asterisco, la betalol y atenolol. Saber que con estos debemos tener presente que no haya contraindicaciones, presencia de asma, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo cardíaco o alguna bradicardia. Entonces tenemos el anapril de 10 a 20 miligramos, la betalol de 100 a 200, atenolol 50 a 100, o amlodipino de 5 a 10. Se deben observar 1 a 2 horas los pacientes después de la administración de uno de estos fármacos y reevaluarlos. Se pueden asociar dependiendo del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos pacientes que están tomando un medicamento en especial, y olvidó la dosis, vamos a darle la dosis. Si no responde, podemos agregarle otro medicamento con un mecanismo de acción diferente. Una vez alcancen los niveles objetivos, como ya lo dije, reducción del 20 al 25%, se debe derivar para un manejo crónico ambulatorio, digamos, en el sitio donde resida el paciente. Y en cuanto a la emergencia, saber que es inminente administrar un tratamiento para reducir la presión arterial a niveles seguros. Los pacientes, perdón, esto se me corrió del otro lado. Se debe iniciar la medicación, reiniciar fármacos previos si hubo abandono, pero todos los fármacos que adicionemos son parenterales en estos pacientes. Vamos a tener más opciones, digamos aquí en la presentación yo les traigo más opciones. Tenemos el nitroprusiato de sodio que se debe dar de 0,2 a 10 microgramos kilo minuto y con aumentos separados por algunos minutos hasta que el paciente nos responda. La betalol, que son bolos de 10 a 20 cada 10 minutos hasta que completemos 80. Saber que tiene un inicio de acción de 3 a 5 minutos. Si estos son fármacos que tienen inicios de acción mucho más rápidos, es por eso que preferimos estos fármacos intravenosos. El esmolol, saber que es un betabloqueador cardioselectivo, se debe dar de 0,5 a 1 miligramo kilogramo y una infusión de entre 25 y 300 microgramos que vaya subiendo poco a poco. Microgramos kilogramo minuto. La nitroglicerina es un vasodilatador, principalmente venoso, pero también produce vasodilatación coronaria. Digamos que por esta característica es importante, juega un papel muy importante cuando hay sospecha de un evento cardíaco isquémico. Y se debe iniciar con dosis de 0,1 a 4 microgramos kilogramo minuto. Tenemos el enalapril, el captopril, el nicardipino. Por último tenemos la clonidina, que es un antihipertensivo oral, pero de utilidad en urgencia, pues por lo mismo, lo nombro primero, porque es un grupo aparte, pero digamos que tiene mucha utilidad y sobre todo en estos pacientes que ellos suspendieron el manejo con clonidina, porque es la que más se está asociando, la que vemos, digamos, más asociadas a, digamos, hipertensión rebote cuando se suspende de una manera abrupta. Continuando con los intravenosos, tenemos el enalapril, que se va a dar de 2,5 a 5, endovenoso lento, captopril 25 a 50, cada 8 a 12 horas, y el nicardipino, que se debe dar de 5 miligramos hora e ir incrementándolo cada 5 minutos hasta llegar a un máximo de 15. Saber que debemos llevar todos los fármacos a dosis tope para, digamos, poder agregar otro fármaco y ver si está funcionando o no. Antes de agregar otro fármaco, llevarlo a tope. Digamos que eso es muy importante, porque así le vamos a evitar al paciente los riesgos de dar otro fármaco más. Esta es una tablita resumen de en qué casos vamos a utilizarlos. Es importante que siempre el nitroprusiato va a tener digamos, un papel muy importante en muchos de los casos de emergencia hipertensiva y otros, por ejemplo, como el fenoldopam, la fentolamina, van a tener utilidad en los casos de alteración renal o en la fentolamina en el exceso de catecolaminas. Y en el embarazo, pues saber que tenemos el sulfato de magnesio y la hidralazina, pero el de principal utilidad en este caso va a ser
la betalol. Listo. En cuanto ya nosotros sabemos que vamos a tener diferentes tipos de emergencias, digamos, dependiendo del órgano blanco, vamos a tener la emergencia neurológica inicialmente. Entonces tenemos que se va a presentar como retinopatía, encefalopatía o un evento isquémico, una ACV, en sus diferentes tipos. Y la retinopatía, digamos que se caracteriza por hemorragias, exudados, papilema en la fondoscopia. Su síntoma predominante va a ser la cefalea, náuseas con o sin vómito, trastornos visuales, fosfenos, confusión o en los casos más graves ya convulsiones o déficit focalizado. Esto y recordar que la cefalea, digamos, atípica, incluso en pacientes previamente migrañosos, que nos describan que tienen una cefalea mucho más fuerte de lo usual, es, digamos, un indicador de alarma para evaluar estos pacientes y evaluar la tensión arterial de estos pacientes. Ya en cuanto a la encefalopatía hipertensiva, se va a dar por una hiperperfusión cerebral. En hipertensión crónica se va a presentar, digamos, en cifras superiores a 200, 140, pero como ya lo dijimos previamente, esto también va a depender del nivel de hipertensión que tenía el paciente previamente. Y en los pacientes normotensos se puede dar con cifras cercanas a 150, 100. Como les dije, es más que la cifra como tal, es la diferencia que hay entre lo que el paciente venía manejando normalmente y la cifra que tiene al momento. Bueno, entonces, en cuanto a la encefalopatía hipertensiva, vamos a tener que los síntomas van a llegar de 12 a 48 horas, principalmente cefalea, confusión, somnolencia, estupor, trastornos visuales, vómito y en algunos casos focalización de estos pacientes. Hay que tener mucho cuidado al bajar la presión arterial, podemos llevarlos a hipoperfusión y saber que no podemos irnos a los dos extremos, a hacer muy poco o a hacer mucho, porque en los casos en que no se maneje puede llevar a coma y muerte. En los tratamientos para este caso, para este tipo de crisis, deberían revertir la tensión arterial en las primeras 2 a 48 horas. Se deben descartar los diagnósticos alternativos como convulsiones, vasculitis con compromiso del sistema nervioso central. Y el objetivo pues es evitar el daño neurológico o sistémico permanente. Se recomienda el nitroprusiato porque es fácilmente titulable y reversible en caso tal. Bueno, espera un momentico. Sí, señor. Entonces, de las partes neurológicas, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa con el paciente? Entonces, el paciente puede llegar por cefalea con signos de alarma, ¿sí? El paciente puede llegar con una focalización y cuando me refiero a focalización, el paciente tiene un déficit que puede ser parálisis central, facial central, puede tener hemiplegia o monoparesia, hemiplegia o hemiparesia, ¿sí? O simplemente el paciente puede debutar con un cuadro de alteración del estado de conciencia. Entonces, ¿qué pasa a ese paciente que tiene esta clínica y que tiene hipertensión en rango de severidad? Pues obviamente usted va a evaluar las tres posibilidades como principales, que tenga un ataque cerebrovascular, el cual puede ser isquémico o hemorrágico. Vas a valorar la posibilidad de una encefalopatía hipertensiva, Y entonces aquí quiero hacer digamos, una recomendación. Normalmente la encefalopatía hipertensiva, pues es un psico de entrada, sino probablemente el diagnóstico se hace un poco o un poco demorado, porque igual si el paciente llega con un cuadro confusional o un cuadro de alteración del estado de conciencia, pues usted primero empieza a explorarle otras cosas, ¿sí? Otras cosas y es que, ¿qué pasa si hay una causa metabólica, si hay un trastorno hidroelectrolítico que le está generando ese cuadro confusional, o si existe algún proceso infeccioso que le está generando pues el estado actual del paciente o un evento cerebrovascular ya sea isquémico o hemorrágico. Entonces, cuando usted ya descartó todas esas cosas y como que no hay otra causa y el paciente sí tiene cifras documentadas en rango de severidad, entonces pues usted podría decir, bueno, y la neuroimagen descartó uno de estos eventos vasculares, pues usted podría hacer un diagnóstico de una encefalopatía hipertensiva.
Hay pacientes que llegan por cefalea en las que severa o moderada, que pues se descarta sangrado y pues una vez que las cifras empezaron a controlarse, pues los síntomas también fueron cediendo. Entonces, eso es lo que hace uno cuando trata de hacer el abordaje de las encefalopatías, descartando otras posibilidades y si finalmente no hay otra causa, pues el paciente tenía una encefalopatía hipertensiva. Cosa diferente es si hace un déficit neurológico, que puede ser un déficit transitorio para definir un caso de ataque isquémico o un déficit permanente para clasificar al paciente como un ataque cerebrovascular, ya sea isquémico y ya sea hemorrágico. Entonces, esas son como las principales posibilidades. Aquí también se incluye la retinopatía hipertensiva, el paciente con síntomas visuales que puede tener o simplemente tiene cefalea, pues hay que hacer su fondo de ojo pues para evaluar si hay evidencia o no de papiledema o otros cambios que me sugieran que sí hay una retinopatía hipertensiva. Entonces, esas serían como las principales escenarios, espectros clínicos de las emergencias de tipo neurológica, pues en el contexto de hipertensión arterial, ¿sí? Bien, para tenerlas ahí presentes. Bueno, bueno, ahorita hablamos algo de medicamentos. Entonces, si quieres, sigan, Andrés, y ahorita hago intervención respecto a los medicamentos y las metas que queremos en esos pacientes. Hola, Puedes seguir. yo soy Aura y voy a continuar Ah, bueno. con esto. Bueno, en cuanto a Ah, la maestra emergencia, Aura. Yo no la vi, no la vi. No la vi bien. ya. Espere. No sé si se ve bien, estoy desde el celular. Ah, bueno. Listo. Perfecto, Listo, ahora. listo. Bueno, entonces continuando con la emergencia cardíaca, Tú ya no vas a siguiente. hablar, no vas a hablar No, señor, Señor. yo no. Ahorita de aquí en adelante, pues ya es la parte de ahora. de tratamiento de las neurológicas, ¿no? No, listo. Bueno, entonces empezando con el síndrome de las emergencias cardíacas, tenemos el síndrome coronario agudo, que sabemos que es el conjunto de entidades que se producen por la erosión o la ruptura de una placa de ateroma y que determina pues la formación de un trombo intracoronario y que puede causar ya sea una angina inestable, un infarto agudo de miocardio o la muerte súbita, pues, y esto depende pues de la cantidad y la duración del trombo, si existe una circulación colateral o si hay esto vasoespasmo en la ruptura. Entonces, para la clínica tenemos que tener en cuenta la elevación del segmento ST para pues dividir a los pacientes. Siguiente. Y pues algunos de ellos pueden presentar onda Q de necrosis residual, entonces también toca tenerlo en cuenta. Quise poner esta imagen para recordar el proceso de aterogénesis, entonces en la primera vemos lo que es una arteria normal, luego que puede progresar al lípido extracelular que se presenta en la subíntima, progresa a un estado de fibrograso y luego el cuarto una expresión procoagulante y debilitamiento pues, de esa capa fibrosa. Y ya en el quinto se desarrolla lo que es el síndrome coronario agudo, en el cual pues hay la ruptura de esa capa fibrosa y hay un estímulo para la trombogénesis. Ya en el sexto vemos que pues está la reabsorción de ese trombo y se acumula el colágeno y crecen células de músculo liso. Entonces, cuando hay esa formación de trombos y el vasoespasmo coronario, que reducen el flujo sanguíneo en la arteria coronaria, entonces eso es lo que causa el dolor torácico isquémico. Siguiente. Para el diagnóstico hay que basarse en tres cosas fundamentales: la historia clínica, las alteraciones electrocardiográficas y las alteraciones enzimáticas. En la historia clínica tenemos que mirar los factores de riesgo, los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y antecedentes patológicos. Entonces, de factores de riesgo importantes está la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la diabetes mellitus tipo 2 y se ha encontrado en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, niveles elevados de homocisteína que pueden estar relacionados con mayor riesgo de presentar el síndrome coronario agudo. Siguiente. Para precisar, pues para tener las características del dolor torácico es muy importante mirar la localización, si es enterotorácico, precordial o continuo, la irradiación, si es de mandíbula, hombros, brazos o interescapular, o si no la tienes. Hay que recordar que no todo lo que es lo clásico se puede presentar. Vemos que en ancianos hay una presentación que es menos típica y es más asintomática.
puede ser opresivo y que tenga una duración variable y de minutos a horas. Puede tener síntomas vegetativos, como lo que son las náuseas, los vómitos o los mareos. La exploración puede ser normal, puede auscultarse un cuarto tono cardíaco o que hayan datos de complicaciones como nuevos soplos, los signos de insuficiencia cardíaca, entre otros. En cuanto al electro, es importante realizarlo porque, sobre todo cuando es el episodio del dolor, y debe realizarlo para uno clasificar el riesgo de la persona. Aún así, si llega a salir normal o es inespecífico, no hay que descartar que haya presencia de la isquemia miocárdica. Cuando hay una elevación o los descensos transitorios en el ST, pueden estar más asociados a esa probabilidad de isquemia y pueden haber mayor riesgo. Pueden haber alteraciones en la onda T, pero no tienen tanto significado. Y las repolarizaciones que están asociadas en el dolor pueden ser mucho más específicas. Siguiente. Entonces, en la emergencia hipertensiva, el síndrome coronario, la isquemia coronaria puede acompañarse pues, de la crisis hipertensiva. En ocasiones, esta elevación de la presión arterial está relacionada con el estrés que supone el dolor y el aumento de esa resistencia a la eyección sistólica, pues por la elevación de la presión arterial, puede incrementar el estrés miocárdico y hace que haya un aumento del consumo de oxígeno miocárdico y acentúa la isquemia. Siguiente. Por eso el tratamiento hay que hacer una reducción muy gradual de la presión arterial hasta conseguir pues una diastólica que no sea menor a 100 milímetros de mercurio, y el objeto es que no se pues el objetivo de esto es que no se comprometa el flujo coronario. Como tal, el objetivo que se ha establecido es reducir una presión arterial un 20% en las primeras 2 horas y luego reducirla a niveles menores de 160 a 100 milímetros de mercurio. El medicamento de elección es la nitroglicerina por vía intravenosa, precisamente porque estos nitratos lo que hacen es reducir las, resistencias vasculares periféricas y mejora pues esa perfusión de los vasos coronarios. Los tratamientos alternativos que podemos utilizar es el labetalol y otros bloqueadores beta, como el esmolol, aunque aquí en Colombia no lo hay, y los antagonistas de calcio. Y ya en casos refractarios podemos utilizar el nitroprusato de sodio. Siguiente. Entonces, esta tabla que fue la que salió en las guías de hipertensión de la AJA del 2017, vemos según cada patología lo que especificaron. Siguiente. Entonces, vemos que para el síndrome coronario agudo determinaron que se puede utilizar el esmolol, el labetalol, el nicardipino y la nitroglicerina. Los nitratos, pues toca tener cuidado con los inhibidores de la fosfodiesterasa porque pueden acentuar esa hipotensión, y hay que tener cuidado con los beta bloqueadores en caso de presentar una falla cardíaca que sea moderada o severa y que tengan edema pulmonar o bradicardia. Siguiente. Entonces, las dosis, dale. Sí, entonces, las dosis que se dicen acá, siguiente, de nitroglicerina, entonces inicialmente vamos a hacer 5 microgramos por minuto. Siguiente, dale. Y se hacen incrementos de 5 microgramos por minuto cada 3 a 5 minutos hasta alcanzar un máximo de 20 microgramos por minuto. Hay que tener, eso se puede utilizar en pacientes que tengan el síndrome coronario agudo con o sin el edema pulmonar agudo, y no está recomendado usar en pacientes que tengan depresión de volumen. Siguiente. Dale, no. En el otro lado tenemos el labetalol, entonces en el labetalol lo que hacemos es una dosis inicial de 0.3 a 1.0 miligramos por kilogramo dosis con un máximo de 20 de manera lenta cada 10 minutos, o también se puede utilizar de 0.4 a 1 miligramo kilogramo hora por infusión hasta alcanzar pues 3 miligramos kilogramo hora. Se debe ajustar la dosis para que no haya dosis acumulada mayor a 300 miligramos, y se puede utilizar la dosis cada 4 a 6 horas. Y pues esto está contraindicado a personas que tengan EPOC o que tengan alguna enfermedad de reactividad de las vías aéreas, y tener cuidado pues en las personas que tengan falla cardíaca, los bloqueos de segundo o tercer grado o la bradicardia. Siguiente. Las recomendaciones, entonces, se evita usar la hidranacina y el diazóxido porque ellos pueden aumentar de forma refleja
la frecuencia cardíaca y aumentan las demandas de oxígeno en el miocardio. Las contraindicaciones de los betabloqueadores, lo que ha dicho, lo de la falla cardíaca y los bloqueos de segundo y tercer grado. Se debe evitar usar la nitroglicerina si han estado con los inhibidores de fosfodiesterasa en las últimas 48 horas por aumento de los efectos hipotensores. Siguiente. Ya pasando al edema agudo pulmón, entonces recordar que es un síndrome en el cual hay acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, en los alveolos, y que se impide la normal oxigenación de la sangre, ocasionando la hipoxia tisular. Puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Siguiente. En cuanto al diagnóstico clínico, entonces hay que mirar la historia clínica, la exploración física, la radiografía de tórax, algunas es obligatoria por lo que toca mirar si hay presencia de acromegalia, si hay una redistribución vascular, si hay un infiltrado alveolo intersticial bilateral, que es el que se puede ver ahí, que es al lado de los cilios en forma de alas de mariposa, y en algunas veces puede aparecer derrame pleural. Hay que hacer el electrocardiograma, sobre todo para valorar si hay síndrome coronario agudo o una arritmia. Hay que hacer analíticas de sangre, orina, el hemograma, bioquímica de creatinina, iones y enzimas cardíacas. También determinar los péptidos natriuréticos, el cerebral y el pro-NBT N-terminal. Y la gasometría, sobre todo para monitorizar la saturación arterial de oxígeno digital y compararlo con la gasometría arterial. Siguiente. Entonces, en la historia clínica, lo importante es mirar síntomas como la disnea de aparición aguda, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y en algunos casos puede haber tos con expectoración rosácea. En la exploración física, el paciente se puede ver taquipnéico, taquicárdico y que tenga un trabajo respiratorio aumentado. Podemos ver la congestión pulmonar con los estertores pulmonares húmedos en ambos campos pulmonares. Podemos ver una elevación de la presión venosa yugular y en edema en miembros inferiores. Y en la auscultación cardíaca puede haber un tercer tono de galope o pueden haber soplos que indiquen que hay una valvulopatía asociada a una insuficiencia mitral funcional. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la emergencia hipertensiva? Entonces, hay ese aumento de las resistencias vasculares periféricas y eso es lo que precipita con frecuencia la insuficiencia del ventrículo izquierdo y da la aparición del edema agudo de pulmón. Entonces, el tratamiento, lo ideal es disminuir la poscarga y para ello el fármaco de elección es el nitroprusiato, se da junto con la morfina, el oxígeno, diuréticos de asa como la furosemida, y en algunos casos se pueden adicionar nitratos, pero no son tan efectivos. Siguiente. Entonces, en esta misma tabla del 2017, podemos ver, dale siguiente, lo que ellos recomendaron era usar clodipina, nitroglicerina y nitroprusiato, y estaban contraindicados los beta bloqueadores. Ya en la del 2020, bueno, ellos establecieron para hacer el objetivo de la presión de la tensión arterial es que fuera una reducción inmediata y que la sistólica estuviera por debajo de 140 milímetros de mercurio. Y recomendaron el uso del nitroprusiato o la nitroglicerina junto con el diurético. Y en algunos casos la alternativa era el urapidil. Siguiente. Entonces, en este caso, dale, siguiente. Siguiente. El que se usaba aquí, el recomendado, pues es el nitroprusiato de sodio. Se da una dosis inicial de 0.3 a 0.5 microgramos kilogramo minuto y se hacen incrementos de a 0.5 microgramos kilogramo por minuto hasta obtener esa presión objetivo que es la sistólica menor a 140 y que haya una máxima dosis de 10 microgramos kilogramo por minuto. Y también que la duración del tratamiento sea lo más corto posible, precisamente por la toxicidad con el cianuro. Se puede, en infusiones que sean mayores a 4 a 10 microgramos por minuto, kilogramo por minuto, y que duren más de 30 minutos, se pueden asociar el tiosulfato precisamente para prevenir esa toxicidad. Y ellos recomendaban pues que se hicieran monitoreo intraarterial de la presión arterial para prevenir pues que uno se exceda. Hay que usar dosis bajas y ajustarlas para las personas que son ancianos y puede, cuando se usa de manera prolongada, que haya una taquifilaxia. Cuando hay la toxicidad por el cianuro, por el uso prolongado, puede terminar en cambios neurológicos irreversibles y en un paro cardíaco. Siguiente.
En cuanto a la emergencia vascular, entonces tenemos la disección Bueno, aórtica aguda. espera un momento. ¿Chico? ¿Doctora? Espera un momentico. ¿Lo escuchan? Sí, Sí. sí, sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Entonces, voy a hacer digamos que las emergencias son cardiovasculares. En este caso, la doctora está hablando de las emergencias cardíacas, ¿sí? De las emergencias cardíacas, generalmente, ¿qué es lo que se menciona o qué se dice? Entonces, ¿cuáles son las emergencias cardíacas? Entonces, está el síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a pensar en el síndrome coronario agudo? Pues el paciente que llegó con una clínica sugestiva, la doctora ahí lo explicó en algunas de sus diapositivas, un dolor torácico, pues aparentemente típico, y que se asocia con unas arteriales elevadas. Ese es un escenario de una emergencia cardíaca. Pues el otro escenario es que el paciente puede hacer una falla ventricular izquierda, ¿sí? Una falla ventricular izquierda sin necesariamente haberse apartado. Y ese que hace disfunción ventricular izquierda hace un cuadro de edema pulmonar agudo, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente uno, cuando ve un edema pulmonar agudo, pues, tiene que, pues, y simultáneamente ir a evaluar la posibilidad que también tenga, pues, un evento coronario, ¿sí? Es parte como el diagnóstico y del abordaje. Pero, condiciones, entonces, en el síndrome coronario agudo y en el edema pulmonar agudo por disfunción ventricular izquierda, entonces, pues, hay que tener las siguientes consideraciones. ¿Han visto ustedes que los síndromes coronarios agudos, si han tenido la oportunidad de verlos en piso, los clasificamos, y eso lo van a volver a decir en el seminario, con una escala que se llama la Killy-Kimball? La escala Killy-Kimball es una clasificación que se hace con base a criterios clínicos de cómo está mi paciente, qué tanta falla cardíaca o qué tanta disfunción ventricular tiene mi paciente que está infartado. Es un Killy-Kimball 1, 2, 3 y 4. Un Killy-Kimball 1, que es el paciente que no tiene evidencia de falla cardíaca. Un Killy-Kimball 2, que tiene evidencia de falla cardíaca, pero no tiene clínica de edema pulmonar. Un Killy-Kimball 3, que sí es el que tiene una edema pulmonar agudo instaurado. Y tenemos un Killy-Kimball 4, que es un paciente que tiene un choque cardiogénico. ¿Sí? Choque cardiogénico. Pues a mayor grado, pues mayor mortalidad y mayores complicaciones. Entonces, si usted tiene un paciente con un síndrome coronario agudo en Killy-Kimball 1, ¿sí? Y está hipertenso, muy posiblemente usted podría utilizar, si no hay otra contraindicación, utilizar los medicamentos antihipertensivos endovenosos, que son los siguientes. El abetalol sería una opción para ese paciente que estamos hablando, Killy-Kimball 1. Los nitratos. Y de los nitratos está la nitroglicerina y tenemos los nitroprusiato de sodio. El abetalol normalmente viene en ampollas de 100 o 200 miligramos. Si los tenemos, es la que más utilizamos. Y normalmente usamos su dosis de un bolo inicial, que normalmente va entre 20 a 30 miligramos, o iniciamos con 20 miligramos. Y a medida que usted va requiriendo, la medida de la respuesta que se obtiene, uno puede seguir colocando bolos adicionales del abetalol hasta una dosis máxima de 2 miligramos en bolo. Eso dice la literatura, pues yo más de 2 bolos, pues nunca he tenido la oportunidad de utilizar y por eso no puedo dar la experiencia, pero sí 2 bolos ha podido utilizar. Pero esos bolos de la betalol solo deben darse con mínimo que hayan pasado al menos 5 minutos, porque el inicio de la acción de la betalol, que es lo que yo quiero que revisen bien en la tabla esa de New England, para que ustedes se aprendan, entonces la farmacocinética de los medicamentos y sepan cuando ponen un medicamento, ¿sí? Cuánto tienen que esperar, cuánto dura el efecto del medicamento, ¿sí? Pues eso es importante para uno indicar otro bolo o coloca otro medicamento. Entonces, en este caso tenemos el abetalol, que antes de 5 minutos no debe darse un nuevo bolo. Usted dio el bolo y usted quiere seguir con el abetalol por una infusión. Hay una dosis calculada en microgramos, pero hay una dosis fácil, que es la que a veces utilizamos, que es de 0,5 a 2 miligramos minuto. De 0,5 a 2 miligramos minuto equivale aproximadamente a administrar la betalol entre 30 y 120 miligramos hora. ¿Sí? 0,5 a 2 miligramos minuto
equivale a poner más o menos entre 30 y 120 miligramos hora de infusión continua. Algunos otros los expresan en miligramos por kilo hora, pero pues esta es una forma fácil y con ese rango de dosis usted puede trabajar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, para que no me confundan esas dos clases de dosis. El Kiliquimbal 1, la Betalol. Si usted tiene un Kiliquimbal 3, que es el mismo paciente que tiene un edema pulmonar, pues ahí usted no le va a poner un labetalol. Ahí no cabe la betalol, estaría contraindicado. Por eso es importante cuando uno aborda un síndrome coronario agudo, no aprender mnemotecnia de cómo se maneja un síndrome, sino cuál es el estado hemodinámico de mi paciente y cuál es su clasificación o perfil clínico. Entonces, si ese paciente tiene un edema pulmonar, pues yo no le voy a poner hipertensiva, sino le voy a poner nitratos. Y el recomendado es la nitroglicerina. Recuerda, es un vasodilatador de predominio a nivel que actúa más en el sistema venoso. El nitroprusiato es un vasodilatador con efecto más arteriolar en comparación con la nitroglicerina. Ambos se pueden utilizar en una dosis de infusión continua que oscila en el siguiente rango. 0,25 hasta máximo 10 microgramos por kilo minuto. 0,25 hasta máximo 10 microgramos kilo minuto. La nitroglicerina tiene una ventaja frente al nitroprusiato y es que tiene mayor perfil de seguridad porque recuerde, dentro de su metabolismo hay un metabolismo parecido al cianuro. Y ese tiocianato puede producir intoxicación como una intoxicación por cianuro. Entonces, por eso se restringe y se debe hacer un seguimiento adecuado. Y se prefiere nunca llegar a dosis de más de 5 microgramos kilo minuto cuando se utilice. Usar nitroprusiato de sodio es equivale a que el paciente esté en una UCI. Realmente un paciente con crisis hipertensiva y que tenga soporte antihipertensivo endovenoso debe estar en una UCI mínimo intermedia. ¿Sí? UCI intermedia. Entonces, esos pacientes tienen un sistema que se llama línea arterial que le permite registrar la tensión arterial pues, permanente y pues para poder hacer la monitorización adecuada del paciente, o sea, toca en una UCI. La nitro se puede iniciar pues sin problema por periférica y mientras el paciente se traslada a una UCI pues no hay problema, puede irse con la nitroglicerina. ¿Listo? Entonces, la dosis es igual, solo que no hay que llegar a la dosis tope de 10 microgramos kilo minuto porque se aumenta más la toxicidad con el nitroprusiato. Y recordar que la nitroglicerina tiene un fenómeno o un efecto que usted en oncología que se llama la taquifilaxia. Entonces van a ver que después de usarla más de 48 horas van a requerir más dosis de nitroglicerina para lograr menos efecto antihipertensivo. Entonces esa es una consideración que hay que tener después de más de 48 horas. Probablemente ya no sería ideal continuar con una infusión de nitroglicerina. ¿Listo? Entonces, la nitroglicerina produce cefalea como efecto secundario y muchos pacientes que tienen al otro día le van a referir cefalea, o sea que en el subjetivo fijo, cefalea, porque el paciente tiene cefalea por su efecto vasodilatador. Entonces, esas consideraciones las hago aquí porque pues realmente es donde tiene mayor indicación el uso de la nitroglicerina, ¿sí? Todas las emergencias neurológicas, en todo de lesión realmente de lesión son unos calcioantagonistas que no están disponibles en Colombia, ¿sí? No están en Colombia, ¿sí? Pero como no están, entonces lo que tenemos son el abetalol. Y por supuesto que el abetalol sería una opción, ¿sí? Para utilizar en ese escenario, ¿sí? Entonces, el abetalol, pues como lo dijimos, vienen ampollas de 100 o 200 miligramos y inician unos bolos de 20 miligramos, no 20 miligramos por kilo, no. Estoy hablando dosis sin cálculo por kilo, 20 miligramos. ¿Sí? 20 miligramos. Y espera respuesta mínimo 5 minutos. Antes de 5 minutos no espere respuesta porque el inicio de la acción es hasta 5 minutos. Entonces, esas cositas hay que tenerlas presentes cuando vayan a formular. Bueno, algunos de ustedes van a trabajar en UCI o algunas cosas, pues tienen que tener ese conocimiento de esos medicamentos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los medicamentos de lesión para ACV, hemorrágico o isquémico está el abetalol, y unos medicamentos que se llama nicardipine y clevidipine, que son los que le digo que no están en Colombia. ¿Sí?
Y si no hay ninguno de esos, pues nitroprusiato sería la otra opción. Nitroprusiato. Entonces, ya estamos viendo que la betalor en este momento pues sería de elección en nuestro contexto dependiendo de los medicamentos que tengamos disponibles. Entonces, en este caso, la betalor, emergencias neurológicas, isquémico, hemorrágico. ¿Sí? Y en otros países donde estén, pues estarían los calcioantagonistas por encima de la betalor. En los síndromes coronarios agudos, por ejemplo, en el síndrome agudo o en la edema pulmonar agudo, entonces tenemos la nitroglicerina como primera elección. Y en el síndrome coronarico no tenga evidencia de falla cardíaca o disfunción, podríamos usar la betalor, o esmolor o metoprolol. Estos tres medicamentos sí están disponibles en Colombia. El betalor lo tenemos, el esmolor también lo tenemos y el metoprolol endovenoso también existe y lo tenemos también. ¿Sí? Bien, entonces, al edema pulmonar agudo, pues aparte de iniciarle nitroglicerina, usted sí le agrega como antihipertensivo y para disminuir sobrecarga los diuréticos. O sea que aquí sí están indicados usar diuréticos, tanto para disminuir la sobrecarga hídrica, pues también con un efecto de hipertensión menos pronunciado respecto a la nitroglicerina. ¿Sí? Y obviamente a ustedes no le van a poner ningún beta bloqueador. Estaría contraindicado la betalol, el esmolor, etcétera, etcétera. Entonces, eso es para organizarnos. Pero vuelvo y les digo, se van a revisar el artículo de la New England Journal bien juiciositos para que se aprendan bien estas cosas que yo estoy tratando de resumirles de una manera general, pero igual eso se olvida si uno no lo vuelve y lo revisa. ¿Listo? Hay dos cuadritos muy claros donde está el compromiso de órgano blanco, las metas de disminución de las tensiones y cuál es el medicamento preferido. Y hay otro cuadrito donde están todos los medicamentos, está la clase de medicamento, su dosis, el inicio de la acción y las precauciones para usarlo. Entonces, esas son como los principales objetivos de esta revisión que estamos. Entonces, voy a darle la palabra a la doctora para que me siga hablando de la otra emergencia que es la vascular. Y en esa ahorita hago una pequeña intervención. Adelante, doctora Aura. Listo, doctor. Siguiente. Bueno, entonces hablando de la emergencia vascular, tenemos la disección aórtica aguda, que es la que se caracteriza por tener pues la creación de esa falsa luz en la capa media de la pared aórtica, y su clasificación se da según la presencia y la localización de los desgarros primitivos y la extensión que pueda haber, ya sea anterograda o retrograda de la disección. Siguiente. Tenemos en las clasificaciones varios tipos. Está la de Becky, entonces la primera es la que está comprometida la aorta ascendente, el arco, y se puede extender hasta la aorta ascendente e incluso llegar hasta las ilíacas. En el tipo 2 se da la disección pues, en la aorta ascendente y en el arco aórtico solamente. Y en el tipo 3 tenemos la A y la B, en la cual pues en la A se da esa disección en la aorta descendente y pues se origina a nivel de la subclavia y se extiende de forma distal, y la B ya se extiende un poco más hacia la aorta descendente. En la clasificación de Stanford, entonces, está el tipo A y tipo B. La tipo A es proximal o ascendente, puede haber extensión o no al arco o a la aorta descendente, y esta pues reúne el tipo 1 y tipo 2 de las de Becky. Y la tipo B es la que es más distal y descendente, y equivale al tipo 3 de la de Becky. Siguiente. Otra de las clasificaciones que están, siguiente, bueno, es la de Stevenson, en la cual pues se considera pues, siguiente, Marshall, por favor. Se considera el hematoma pues intramural y la úlcera aórtica, entonces son 5 clases diferentes. Siguiente. Que es esta, la de Stevenson. Entonces está la clase 1, que es como esa disección aórtica clásica en la cual pues hay como un colgajo del el lumen verdadero y el falso. La clase 2 es una disrupción más medial y está pues lo que vemos ahí, el hematoma o la hemorragia intramural.
La clase 3 es una disección que es más discreta, no hay hematoma, que es más excéntrica y puede estar en el sitio pues, de la lesión inicial. La clase 4 ya hay como esa ruptura de la placa y genera la ulceración, en el cual pues no hay hematoma subyacente, que es como lo característico. Y la clase 5 ya es una disección iatrogénica o traumática. Siguiente. De las manifestaciones clínicas que vamos a ver, aproximadamente el 90% es un dolor severo que clasifican como el peor de la vida y que es de inicio abrupto. Entonces vamos a ver que es un dolor agudo, que es lacinante, que tiene máxima intensidad al inicio y que se genera en la región interescapular y va migrando a medida que avanza la disección. La localización pues puede variar de acuerdo con el punto de inicio y la distribución de la disección. Puede tener algunas manifestaciones neurológicas y también algunas manifestaciones abdominales como el dolor abdominal. Vemos que también puede estar asociado en un 49% pues, a la hipertensión, lo cual pues, es importante sobre todo para pacientes que presenten el incremento de la presión arterial como es en esta emergencia hipertensiva. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico necesitamos inicialmente la radiografía de tórax, en la cual pues vamos a ver algunos signos que son característicos, ya sea el borramiento o el ensanchamiento del botón aórtico, puede haber derrame pleural, puede haber alguna desviación de la tráquea, puede haber un ensanchamiento del mediastino o de la aorta en su rama ascendente o descendente, o se puede pues ensanchar en la línea paraespinal. Puede algunas veces verse como la calcificación, pero pues es muy poco específico. Y el electrocardiograma, pues en la mayoría de los casos es normal, pero tiene que realizarse sobre todo para descartar eh, lo que son cambios isquémicos. En algunos pacientes podemos ver que haya una hipertrofia ventricular izquierda, pero pues es más que todo para hacer esa distinción con el síndrome coronario agudo. Ya después de eso tomamos la tomografía axial computarizada, se pueden ver en las calcificaciones en la íntima y puede haber ese desplazamiento medial que es el que da el diagnóstico en la disección aórtica. Eh, el examen que se puede hacer pues, de elección es la ecografía transesofágica, ya que es como seguro, tiene alta sensibilidad y especificidad y pues permite establecer el diagnóstico, determinar que la parte de la aorta que esté afectada y define la existencia de alguna anatomía anormal que pueda encontrarse ahí. Ya dependiendo de eso, entonces vamos a ver si es un diagnóstico confirmado, se hace el manejo, se valora qué tipo de manejo se debe seguir. Si es un diagnóstico descartado, se mira otras causas del dolor torácico y si necesitamos más información, se puede hacer una resonancia magnética. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver, en esta que es un ATAC, en la parte A es un corte axial, vamos a ver lo que es la disección que arranca desde esa parte del arco aórtico. En la parte B, que es la parte sagital, vamos a ver la disección que va desde la aorta ascendente, va por la torácica, la abdominal y termina hasta la parte ilíaca, la disección. Siguiente. Entonces, en la emergencia hipertensiva, la disección debe ser considerada como un diagnóstico probable en los pacientes que tengan un dolor torácico agudo y la elevación de la presión arterial. Debe tratarse porque aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen sobre todo la tipo A pueden fallecer en 2 semanas por el episodio agudo y si tienen un tratamiento adecuado pueden tener una supervivencia a 5 años del 75%. Siguiente. Entonces el tratamiento, el objetivo es alcanzar una presión arterial sistólica inferior a los 120 milímetros de mercurio rápidamente en 5 o 10 minutos y una presión arterial media inferior a los 80 milímetros de mercurio. Y también lo que se busca es reducir la fuerza del flujo pulsátil en la pared aórtica para limitar la extensión del daño a la íntima y para esto se hace como para que no solamente por esa elevación de la presión arterial, lo que genera la disección,
sino también la velocidad de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, la idea es como reducir esa fuerza del flujo. La monitorización neurológica debe ser realizada porque como se va a hacer un descenso rápido de la presión arterial, entonces debemos mirar si se presentan signos neurológicos como de hipoperfusión cerebral, como las náuseas, la cefalea, la confusión o alteraciones psicomotoras. Siguiente. Y el tratamiento recomendado es la combinación de un antagonista beta-adrenérgico con un vasodilatador. Entonces, como antagonista beta-adrenérgico podemos usar el esmolol, el labetalol, y como vasodilatador el nitroprusiato o el nicardipino o el fenaldopam. Todos los pacientes pues requieren evaluación para ver si es necesario el tratamiento quirúrgico. Entonces, en el tipo A sí es necesario el tratamiento quirúrgico, y el tipo B y la disección distal pueden ser manejados con el control intensivo de la presión arterial. Siguiente. Entonces, en esta tabla lo que... Bueno, espera un momentico, de eso muy importante. Espera un momentico, doctora. De esa parte me parece importante destacar lo siguiente. No todo dolor torácico siempre va a ser un infarto, ¿sí? Entonces, uno tiene que considerar las otras causas de dolor torácico, sobre todo las causas que son potencialmente fatales. Y dentro de esas tenemos, pues, el síndrome coronario agudo, el tromboembolismo pulmonar, el síndrome aórtico, que es el que explica el neumotórax a tensión espontáneo y el taponamiento cardíaco. Pero entonces, no todo el dolor torácico va a ser un síndrome coronario agudo, y por eso tiene siempre, antes de evaluar que el paciente tenga un síndrome coronario agudo y de darle un montón de medicamentos, hay que descartar y pensar que ese paciente puede tener una disección aórtica. Entonces tenemos una triada clásica que es el dolor típico, que la doctora Lauce describe ahí, pues un dolor severo desde su inicio y que se alcanza su cuestión de minutos o horas. ¿Sí? Esa es una característica. ¿Puede irradiarse o no al dorso? 2, hay una evidencia semiológica de alteración de los pulsos y de las tensiones arteriales en los miembros superiores, ¿sí? Entonces, por eso hay que tomar presiones arteriales en los miembros superiores e inferiores y comparar, ¿sí? Y lo otro es, en una placa de tórax normal centradita, evaluar si hay ensanchamiento mediastinal. O sea, todas esas cositas hay que valorarlas cuando usted está abordando un dolor torácico en urgencias, ¿sí? Y no de entrada, pues, clasificar como un infarto y ya meterle al paciente un montón de medicamentos, que si fuera una disección aórtica, pues, ¿sí? Entonces, ese es como el mensaje, buscar la disección aórtica o el síndrome aórtico agudo, ¿sí? En todo dolor torácico, ¿sí? Todo dolor torácico. De manejo. Es la única indicación en la cual se es tan estricto para bajar la presión arterial que tenemos 20 minutos del diagnóstico de esta condición para bajar la sistólica a menos de 120. Por eso, se prefiere la mezcla de dos medicamentos, entre ellos están los vasodilatadores, particularmente el nitroprusiato de sodio, asociado a un beta bloqueador. Queremos disminuir presión sobre la pared vascular y también bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, la recomendado usar nitroprusiato y esmolor. Si no hay esmolor, la betalol. Entonces, por eso es importante conocerlo. ¿Por qué el nitroprusiato acá? Porque recuerde que queremos un medicamento que me inicia el efecto rápido. Y si ustedes revisaron, van a ver que el inicio del betalol del nitroprusiato es más o menos 1 minuto. Por eso es un medicamento, pues, que gran beneficio. Este paciente debe ser ingresado a una UCI mientras se define si es candidato a no manejo quirúrgico. ¿Listo? En el caso de emergencia hipertensiva. Listo. Bueno, así que con lo que está el siguiente. El manejo en este caso, entonces, como dijo el doctor,
Siguiente. Siguiente. Entonces, el esmolol, estas son como las dosis que nos recomendaban. Iniciar con pues una dosis de 500 a 1000 microgramos kilogramo por minuto por un minuto. Y luego se sigue con una infusión de 50 microgramos kilogramo por minuto. Luego, si se quiere pues una dosis adicional, el bolo debe repetirse y la infusión se incrementa de 50 microgramos kilogramo por minuto según pues la necesidad y un máximo de 200 microgramos kilogramo por minuto. Siguiente. Y el labetalol también, pero ya lo habíamos visto. La emergencia renal. Entonces vamos a ver que está la insuficiencia renal aguda, que se define pues como esa disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desecho, que está instaurada de horas a días. Siguiente. Entonces, en la clasificación, qué pena, ¿quién tendrá el micrófono prendido? No. En la clasificación vamos a ver entonces tres ítems, pues como se divide en tres partes, la insuficiencia renal aguda prerrenal, la insuficiencia renal aguda intrínseca y la posrenal obstructiva. En la prerrenal, pues la perfusión renal está afectada y hay una respuesta fisiopatológica que se da por reacciones hormonales y estímulos nerviosos, y eso hace que se disminuya el flujo de orina y la eliminación de cloro y sodio por los riñones. En este caso, pues, se asocia a oliguria, entonces se puede, pues, mirar en ese modo. En cuanto, pues, a la respuesta del riñón, a veces hay fines compensadores y, pues, cuando se revierte la causa que lo genera, puede volver a la normalidad. En la insuficiencia renal aguda intrínseca, entonces, si la causa de la que genera es genera la hipoperfusión renal y se va prolongando con el tiempo, es muy grave, puede generar una lesión hipóxica y oxidativa pues, en las células renales, y hay una pérdida de la polaridad, puede llevar a una necrosis o apoptosis celular y terminaría en una insuficiencia renal establecida. Y en la insuficiencia postrenal obstructiva, entonces los riñones pues, están en sus funciones normales de filtrar, reabsorber, pero cuando hay esa obstrucción del flujo urinario, pues esas funciones como que se deterioran y puede llegar a ser bilateral y producir anuria. Siguiente. Entonces aquí vemos como algunas de las etiologías de cada una de las diferentes tipos de insuficiencia renal aguda. Entonces en la prerrenal puede dar por deshidratación, por un bajo gasto cardíaco, por un síndrome hepatorrenal, por disminución de las resistencias periféricas. Siguiente. Puede darse la intrínseca de manera intersticial por una necrosis tubular, o tóxicos, ya sean exógenos o endógenos, glomerular como una glomerulonefritis, de las diferentes, una vasculitis. Siguiente. Y algunas vasculares como son las microangiopatías, los embolismos o algunas enfermedades de colágeno. En la que es obstructiva vamos a ver que pueden ser por estenosis uretral, una neoplasia vesical o diferentes tipos de neoplasias ureterales, una fibrosis retroperitoneal, una infiltración de neoplasia retroperitoneal o una litiasis bilateral. Siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se mira la historia clínica, se miran los parámetros urinarios, se mira la parte funcional, la establecida con la ecografía. Se hace la ecografía, si dependiendo pues de lo que vayamos a ver en los resultados, si vemos una dilatación, se puede mirar que sea una uropatía obstructiva. Si está normal, puede ser una insuficiencia renal aguda o que sea rápidamente progresiva. Si están pequeños, pueden ser una insuficiencia renal crónica, o si hay quistes grandes, podemos ver que puede ser una policistosis renal autosómica dominante. Cuando está normal, que es por la insuficiencia renal aguda, podemos mirar si es vascular, glomerular o túbulo intersticial. Si es vascular, vamos a diferenciar si es de vaso grande o vaso pequeño, y dependiendo de eso, pues hacemos las diferentes pruebas, ya sea un angiotac o angioresonancia, arteriografía, el Doppler o la flebografía en el vaso grande,
Y si es de vaso pequeño, la biopsia, la serología, igual si es en la parte glomerular o si es de la parte tubula intersticial, el alérgico. Si es de la tubo intersticial, el alérgico o el tóxico, o el isquémico, se hace bioquímica y sedimento. Y si es de la parte del isquémico, se miran otras manifestaciones clínicas. Siguiente. Para hacer la evaluación diagnóstica de la insuficiencia renal, entonces hacemos la historia clínica, la adnesis, la exploración física, se pide bioquímicas de urgencia, lo que son análisis básicos de sangre y orina, se miran los parámetros de funcionalidad, se hace una ecografía abdominopélvica y un doble vascular y renal, se miran pruebas de laboratorio programadas, como pues, análisis de orina, pruebas serológicas, análisis de proteínas, hematológicos, estudios microbiológicos, mirar intoxicaciones, sobre todo de cálculo del diato osmolar, nuevos marcadores de lesión renal, un examen de fondo de ojo para pues, descartar la hipertensión maligna, en el edema de papila, las pruebas de imágenes, entonces se puede hacer una pelografía, una TAC, una arteriografía, la resonancia magnética y la biopsia renal, dependiendo del caso. Siguiente. Entonces, en la emergencia hipertensiva, la presión arterial elevada, sobre todo la sistólica más que la diastólica, es un importante pues, factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal y la enfermedad renal crónica. También puede ser causa común de la resistencia al tratamiento antihipertensivo, pues por los diferentes factores. Esa emergencia renal se identifica por el establecimiento del empeoramiento de la función renal y por la presencia pues, de cilindros de glóbulos rojos o glóbulos rojos que están dismórficos en el sedimento urinario. Se debe tomar pues creatinina sérica o examen de orina con análisis de sedimento para pues determinar el diagnóstico. Siguiente. Entonces el tratamiento para la emergencia hipertensiva, que haya alteración de la función renal, se debe reducir la resistencia vascular sistémica sin comprometer el flujo sanguíneo renal o la tasa de filtración glomerular. Entonces para eso está recomendado el fenoldopán o antagonistas de canales de calcio y beta bloqueadores como el labetalol. En los pacientes que tengan insuficiencia renal no deben ser tratados pues, con los IECAS o ARA2, no están recomendados. Y en el tratamiento de la emergencia hipertensiva puede haber una disminución temporal en el índice de filtración glomerular con la reducción acelerada de la presión arterial, entonces toca tener eso en cuenta. Siguiente. Entonces, aquí en esta tabla siguiente vamos a ver que la recomendación está el clevidipina, el fenoldopán o el nicardipina. Siguiente. ¿Vale? Y aquí vamos a ver en el fenoldopán, entonces inicialmente recomiendan dosis de 0.1 a 0.3 microgramos kilogramo minuto y que se pueda dar incrementar de a 0.05 0.1 microgramos kilogramo por minuto cada 15 minutos hasta que se logre pues la presión arterial objetivo, que pues, en la última guía que salió del, del 2020, la de este año, determinaron que fuera menor a 140, entonces toca tener pues más o menos esa indicación. Hay que hacer la máxima infusión, está dada de 1.6 microgramos por kilogramo por minuto y está contraindicado pues en pacientes que tengan glaucoma o que tengan aumento de la presión intracraneal o que tengan alergias a los sulfitos. Siguiente. Ya pasando a la hiperactividad simpática, siguiente. Está la crisis hipertensiva por liberación de catecolaminas, entonces pueden aparecer en pacientes que presenten el ferocromocitoma, el tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa que ingieran alimentos que estén ricos en tiramina, como el queso fermentado, la cerveza, el hígado, el plátano, el chocolate, en pacientes que tengan una suspensión abrupta del tratamiento antihipertensivo, como la clonidina y antagonistas beta-adrenérgicos, y el consumo de drogas simpaticomiméticas, como la cocaína, las anfetaminas o la fenciclidina. Siguiente. Entonces, en el caso del feocromocitoma, entonces es una neoplasia neuroendocrina que se da pues, en las células cromafin, que son las que biosintetizan, almacenan y metabolizan concentraciones elevadas de catecolaminas y metabolitos,
¿Qué signos y síntomas pueden estar más frecuentes en estos pacientes? Entonces está esta triada, la cefalea, la deforesis y las palpitaciones. Pero podemos ver que ellos tienen diferentes tipos de signos y síntomas que pueden presentar, pero ya con la triada se puede detectar al menos el 50% de los pacientes. Siguiente. Vemos también que otras manifestaciones que ellos puedan presentar antes. Dale antes. Devuélvete un poquito. Devuélvete. Manifestaciones clínicas que ellos puedan presentar están las crisis hipertensivas, pueden estar asociados al edema pulmonar y a enfermedad cerebrovascular, pueden presentar arritmias, una hipertensión o choque severo, puede presentar insuficiencia cardíaca congestiva, la cardiomapatía, miocarditis, la ruptura del neurisma aórtico o isquemia en extremidades inferiores y trombosis venosa profunda. Siguiente. En caso de los imados y la tiramina, entonces, como este fármaco depresivo lo que hace eh, es inhibir la MAO, sobre todo la cerebral, ellos también pueden afectar la MAO a nivel intestinal y hepático. Entonces, en esa MAO que es a nivel hepático intestinal, que es la que regula los niveles de tiramina para que estén pues, en los valores adecuados, cuando son inhibidas no se regula adecuadamente la tiramina que se ingiere. Entonces, esto genera que haya esa concentración de la amina que aumenta la biodisponibilidad y aparezca la crisis hipertensiva. Y es lo que se genera. Siguiente. Entonces, el tratamiento que se sugiere es que en las situaciones que se caracterizan por la hiperestimulación simpática, no se deben administrar lo que son antagonistas betraenérgicos puros porque facilitan la mayor actividad betraenérgica y potencian ese incremento de la presión arterial. En las emergencias que son inducidas por la cocaína, está recomendado pues emplear eh, el empleo de los antagonistas alfa-adrenérgicos pueden pues, incrementar la vasoconstricción coronaria y la presión arterial y reducir la supervivencia. Entonces, cuando se sepa pues, de esa intoxicación con esas anfetaminas, simpaticomiméticos o la cocaína, se puede considerar pues, la benzodiazepina en emergencia antes del tratamiento antihipertensivo específico. Siguiente. Entonces, en el tratamiento se puede conseguir un buen control con los antagonistas beta-adrenérgicos como la fentolamina y otros agentes que se pueden utilizar son el nitroprusiato sódico, el nicardipino, el fenoldopan, que se puede dar en combinación con las benzodiazepinas, o sea que pues, puede ser un tratamiento adyuvante efectivo. Siguiente. Siguiente. Entonces aquí vemos lo mismo. Ellos en la hoja del 2017 recomiendan la clevipina, el nicardipino o la fentolamina. Y esto es más porque requiere el descenso rápido de la presión arterial. Siguiente. Entonces ya pasando a la emergencia sintomática, siguiente, es la hipertensión severa sintomática, es la que se da en un paciente que está relativamente asintomático o que está completamente asintomático, que puede tener una presión arterial en rango severo o grave y que te presente cefalea o signos y síntomas de enfermedad aguda de daño en órgano terminal. Siguiente. Entonces, está más visto que se dan pacientes que no cumplen el régimen de fármacos antihipertensivos o que no llevan su control con la dieta baja en sodio. Entonces, puede desarrollarse en pacientes que están adherentes a la medicación luego de que ingieren grandes cantidades de sal y esto se puede pues controlar luego cuando vuelven a la dieta baja en sal. Siguiente. Para la evaluación, entonces, en la evaluación inicial se debe excluir el daño agudo y del órgano de Diana, porque pues esto ya constituiría más un diagnóstico de una emergencia hipertensiva con afectación de órgano en lugar de la hipertensión asintomática grave. La presión arterial debe estar muy elevada y confirmarse pues con mediciones repetidas utilizando la técnica adecuada. Siguiente. Para el tratamiento, entonces, la presión arterial debe reducirse durante un periodo de horas a días. Debe reducirse en las metas menores a 160 a 100 milímetros de mercurio a una presión arterial media que no debe reducirse más del 20 al 30% durante las primeras 2 a 4 horas.
Y la estrategia para reducir la presión arterial depende si debe reducirse más rápidamente en un periodo de horas o menos rápido como en un periodo de días. Siguiente. Entonces, si se requiere reducir durante un periodo de horas, se puede utilizar la clonidina oral, el captopril oral, que son de acción corta, o se puede utilizar la amlodipina y el clortalidona, que es de acción prolongada, y se puede mandar de seguimiento al paciente en la casa. Si se requiere una reducción de que dure días, entonces se depende de las circunstancias. Si es para reanudar la terapia antihipertensiva, entonces se da en pacientes que no son adherentes. Si se inicia la terapia antihipertensiva en pacientes que no hayan recibido el tratamiento previo, o la adición de otro fármaco antihipertensivo en los pacientes que estén en tratamiento actualmente. Se debe considerar, se debe evaluar en cada una de las situaciones y escoger como el mejor tratamiento. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la rapidez en la disminución de la presión arterial? Entonces, se debe determinar según el riesgo de los eventos adversos, porque pues hay algunos pacientes que pueden tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular, lesión renal aguda o infarto agudo de miocardio, y esto puede ocurrir si la presión arterial se reduce demasiado rápido o por un nivel por debajo de la capacidad de autorregulación para mantener pues la perfusión tisular adecuada. Y también se debe determinar según el riesgo potencial de los eventos cardiovasculares inminentes que pueden resultar de la hipertensión severa si esa presión arterial no se reduce de manera rápida y que sea suficiente. Estrategias terapéuticas que se recomiendan, entonces se debe proporcionar a todos los pacientes pues una habitación tranquila en la cual se pueda descansar, porque se ha encontrado que con esto pueden provocar una caída de la presión sistólica de 10 a 20 milímetros de mercurio o más. Siguiente. Y el monitoreo del seguimiento, entonces se da la observación durante unas horas para comprobar pues la reducción de la presión arterial de 20 a 30 milímetros de mercurio. Se puede prescribir un agente de acción prolongado y se envía al paciente a la casa para el seguimiento en unos pocos días. Y la caída de presión arterial puede tardar en el caso de que se dé el captopril. Entonces, para tener en cuenta que con el captopril se puede demorar un poco más el descenso de la presión arterial. Siguiente. Y ya. Bueno, perfecto. Entonces, a las emergencias neurológicas, las cardiovasculares, se agregan las emergencias renales. Y en esas emergencias renales, pues a veces es difícil saber qué fue primero. O fue el paciente que era hipertenso previamente y ya venía con una enfermedad renal y progresó la enfermedad, hipertensión, o simplemente es un paciente hipertenso que está haciendo una elevación súbita y está haciendo ya daño, digámoslo así, de una manera aguda a nivel renal. Entonces a veces es difícil poder diferenciar, son las que menos se diagnostican, eh, puesto que pues hay que hacer un abordaje, como la doctora lo explicó ahí un poquito extenso, de cómo se hace el abordaje de la falla renal aguda. Hay que buscar otras causas antes de echarle la culpa a la hipertensión. Hay falla prerrenal, intrarrenal, porrenal, y todas esas causas hay que tenerlas presentes en el momento de esa consideración. ¿Sí? A veces la historia es como la más importante para podernos definir. El señor tenía un seguimiento previo y teníamos datos de creatinina de hace 3 meses en valores normales y actualmente se presenta con creatinina de 4 y no hay otra causa diferente que le explique esa elevación, pues podríamos definir que sí tiene una emergencia con órgano blanco riñón, ¿sí? Entonces, pues eso pues para tenerlo ahí considerar. El diagnóstico definitivo de esta realmente se hace con una biopsia renal, pero eso no se hace rutinariamente, ¿sí? Para evaluar que exista la nefroesclerosis hipertensiva, que es la que acompaña esta condición. ¿Listo? Entonces, la idea para complemento de esto es que el artículo donde están los dos cuadros, está cada una de las emergencias y está el medicamento de elección. Y el cuadro donde están todos los medicamentos de los cuales describen las características del mismo, qué grupo es, cuál es la dosis, cuáles son sus efectos, ¿sí? Y se aprendan bien la betalor y la nitroglicerina, que son los medicamentos que más uso van a ver, que se van a tener en la mayoría
mayoría de las instituciones de salud, ¿sí? Que eso es algo, pues, deben conocer la presentación, cómo iniciar la dosis, cómo titular. Entonces, para que por favor tengamos esa consideración, ¿sí? En cuanto al manejo agudo de la hipertensión sin órgano blanco, pues tenemos uso de captopril. Si no hay captopril, pues podríamos hacer uso de losartán. Hay una cosa importante y es que los pacientes con solo dejarlos en reposo, con aislamiento de ruido y eso les impacta en una disminución de la presión arterial. Entonces, eso puede disminuir hasta un 20%, 20 milímetros de mercurio, hacer ese cambio y que el paciente pues tenga un reposo y un aislamiento casi que de todo factor estresante. Entonces también influye en el manejo de esos pacientes. Ustedes se van a encontrar que muchas veces en la consulta que van a hacer, el paciente tiene 200 y usted lo va a interrogar y completamente asintomático. Y pues esos pacientes, pues en los que usted puede lograr un acuerdo, donde usted les pregunta la adherencia, porque eso hay que preguntarlo. La razón por la cual a veces debutan con esas crisis es por la mala adherencia. Entonces hay que negociarle, mira, hay que tomarse ese medicamento, vamos a ver ese medicamento, qué pasó con el medicamento del día de hoy, por qué lo omitió. Indicarle que se tome el medicamento, que se quede afuera en la sala de espera, que espere cierto tiempo, que usted lo va a volver a reevaluar después del medicamento. Hay que negociarlo más que mandarlo a urgencias, porque realmente, pues, esos pacientes, no, ¿sí? Pero si tiene alguna maluquera, alguna cosa, algo leve, así sea leve, pues sí se debería uno mandarlos, que los valoren allá y pues definir si se manda ambulatoriamente con el ajuste del medicamento, pero ofreciéndoles un medicamento en el servicio de urgencias. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna inquietud, hay alguna pregunta respecto a lo que se ha discutido.